Tienes 15 segundos para obedecer. Esta es una infracción del Código Penal 113, artículo 9. 4, 3, 2, 1. Estoy autorizado para recurrir a la fuerza. Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Para hacer a Robocop precisaremos 2 tapas grandes, también 3 latas de cerveza, la mitad de una botellita mini, también cinta de papel, algunos trozos de alambre y 4 tapas negras. Vamos a agujerear para poder pasar la tijera. Haremos estos recortes en la lata con mucho cuidado. Cortaremos esta lámina en 2 para hacer los brazos. Con la tijera la dejaremos un poquito más prolija. Usaremos un caño para darle la forma, según el ancho que quieran. Sobre las puntas le colocaremos cinta de papel. Haremos otro de la misma manera, pero acá ya tengo uno. Y para hacer las piernas, de la misma manera, solo que usamos algo un poquito más grueso. Mismo paso, cinta de papel. De la misma manera hacemos otro. Yo ya tengo otro acá. Usamos otra lata para hacer la cabeza. Usaremos la lija para sacarle el color. Una vez que le quitemos todo el color, así nos tiene que quedar. Haremos la ventanita que tiene la parte de los ojos.
Con el fondo de la lata le cortaremos así de esta manera. Esto irá en el casco. Lo pegaremos arriba del casco. Una vez pegado, así nos tiene que quedar. He dibujado un pecho, muy fácil. Le marcaré el diseño que tiene. Esta parte irá en la botellita mini. Perforaremos las tapas así de esta manera. Estas dos las perforaremos de diferente manera. Perforaremos la botella para cruzar las dos piernas. Colocaremos las piernas que habíamos hecho. Le colocaremos las tapas grandes. Por el lado de abajo les trabaremos. Por adentro le colocaré un papel negro, o también se puede pintar. Con una cinta de papel cerraremos el pecho. Este irá colocado en la botella. Con cinta de papel y un papelito negro le colocamos por el lado adentro. Perforaremos para pasar al alambre para hacer los brazos. Colocamos una tapa. Perforaremos el brazo. Entramos el alambre por un lado
y la deslizamos hasta el final del brazo. Acá colocamos la otra tapa. También le trabamos el final. Haremos el otro brazo de la misma manera. Así nos tiene que quedar. Es hora de colocar la cabeza. Le perforaremos por aquí y le cruzaremos un alambre. Este alambre se ajustará por abajo del brazo. Una vez ajustado, pintaremos con pintura acrílica, puede ser gris o color plata. También pintaremos las tapas. Como ven, está quedando bastante bien. Se puede mover tanto los brazos y tanto las piernas. Pero nos está faltando algo, que es su cara. Simplemente la dibujaré en una cinta de papel. Muy fácil de hacer. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Espero que le haya gustado. Acá al final le dejaré otros videos que le van a interesar. Déjenme un like por allí abajo. Y muchas gracias.